debemos entender que hay una evidencia de que yo voy a ser la esposa del Cordero. Y quiero empezar con este versículo que dice en Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y la palabra aparejado dice: y la esposa se ha alistado, y la esposa se ha preparado. Por lo tanto, debemos de gozarnos y alegrarnos, porque ese momento está tan cerca, ese momento está tan cerca, que debemos darle gracias a Dios. Y por eso tenemos este camino que recorrer, tenemos este espacio que recorrer, este tiempo que recorrer, para llegar a no perder esa estatura, esa posición, ese emparejamiento, esa esencia de Jesús en nosotros. Dice que Juan 1, primera de Juan, capítulo 1, verso 2, primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice: el que dice que está en él debe andar como él anduvo. ¿Con quién se va a casar Jesucristo? ¿Quién es la esposa de Jesucristo? Solo aquella que llega a tener su estatura, su esencia. Solo aquella que llega a alcanzar ese nivel de madurez. Solo aquella que llega a alcanzar esa estatura. Solo aquella persona que llega al pleno sometimiento del gobierno de Jesucristo sobre nosotros. Es esa persona. Y dice la palabra de Dios: sin santidad nadie verá al Señor. O sea que, quiero decirles esto: los que son salvos no van a ver al Señor. Solo lo mirarán los que llegan al trono del Padre, porque ahí está el Padre. O sea, hay 3 niveles para los que nos escuchan por primera vez a través de la radio. Tal vez y para ustedes es un repaso, y si nos visita por primera vez, pues es un conocimiento nuevo. Hay 3 lugares donde usted pueda llegar después de muerto. Bueno, 4, ¿sí? El número 1 son aquellas personas que no conocieron a Jesucristo ni lo aceptaron como su único y suficiente Salvador. Eso ya se sabe que van a estar en el lago de fuego eterno, ¿sí? Ese es el primer grupo. El segundo grupo es aquella persona que solo es salva, que solo aceptó a Jesucristo, que creyó en Él, pero nunca creció en Él. Hay 2 cosas diferentes: en creer y crecer en Jesucristo. Entonces aquellas personas van a ser salvos, van a caminar sobre calle de oro, mar de cristal, y aquello lindo y hermoso. Va a ser lindo, porque de hecho ya no van a estar allá achicharrándose allá en el fuego eterno con Satanás, y nunca más van a sentir ese gusano que dice que los va a atormentar de día y de noche. Luego está el tercer grupo, que el tercer grupo es el que murió un poquito más y logró llegar por lo menos a la estatura de el lugar santo. Y ese tendrá vestiduras himation, dice la palabra de Dios, que son vestiduras internas como vestiduras externas, ¿sí? Pero esos tampoco mirarán el rostro del Señor. O sea, y cuando llegamos ya al último grado, el cuarto grupo es la esposa del Cordero. Es la esposa del Cordero. Es aquella que llegó al lugar santísimo y aquella que va a conocer el rostro de Jesús. Por lo tanto, dice la palabra de Dios: muchos serán llamados, pocos los escogidos, y aún menos serán los fieles. Por ejemplo, y usted me dice: pastor, pero usted ¿cómo me puede comprobar? Y vamos a lo natural. Cuando la mujer se va a casar, ¿qué es lo que lleva? Lleva un velo, ¿sí? ¿Y a quién se le muestra el rostro cuando se quita el velo? Al esposo. No se lo quita al invitado, no se lo quita al padrino, no se lo quita al pastor que lo casa, no se lo muestra a ninguno de los invitados, se lo muestra al esposo. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de las evidencias de la madurez de la esposa. Cómo llegar a tener cómo saber tener presente en qué nivel yo estoy ahorita. ¿En qué punto estoy ahorita para llegar a la estatura del varón perfecto? Entonces, para eso tenemos que entender una verdad central que debemos mencionarla, que la manera en que podemos darnos cuenta en qué nivel de crecimiento estamos,
simple y sencillamente es por sus frutos. La palabra de Dios dice: por sus frutos os conoceréis. Si usted tiene tiempo de venir a la iglesia, sí lo es. Si usted tiene tiempo de conocer al Señor, bueno, algún cambio debe de haber en usted. Ya no tiene que ser el mismo pedante, el mismo orgulloso, el mismo mentiroso, el mismo gritón, el mismo arrogante. Sí, sino que debe de haber una diferencia, debe haber un cambio. Y entonces ese fruto debe ser visible a las personas que lo rodean. Debe ser visible a mi esposa, debe ser visible a mis hijos, debe ser visible en el lugar donde yo estoy. Entonces es una aplicación que debemos tener claro, pero debemos entender que para llegar a ser la esposa del Cordero, tenemos que tener esa visión clara de parte de Dios y de tener tan claro en nuestra visión a dónde tenemos que llegar. Si usted viene a Siloé, si usted está en esta iglesia, la visión es clara. ¿Y cuál es la visión de este ministerio, de esta iglesia que Dios ha puesto? Traer al perdido a ser salvo. Pero de ser salvo, llevarlo al crecimiento de la estatura del varón perfecto. Entonces la visión no es solo que sea salvo, la visión es llevarlo a la estatura del varón perfecto. Es que crezca con la esencia de Jesucristo, con la naturaleza de Jesucristo, andar como Jesús anduvo, caminar como Jesús anduvo, pensar como Jesús andaba, hablar como Jesús hablaba. Esa es la esencia. Entonces Pablo tenía tan claro esto y dijo, así que yo de manera corro, no como a cosa incierta. En 1 Corintios 9:26. De esta manera peleo, no como quien hiere al aire, sino dando golpes certeros, decía Pablo. Entonces, ¿qué significa? Que algo que no se ve no está claro, pero usted tiene que tener la visión clara de que usted, el día en que Dios nos llame, ya sea por muerte natural, o ya sea como Dios nos manda a llamar, o ya sea si Jesucristo viene por nosotros, si es el rapto, en ese preciso momento tenemos que estar preparados y listos para haber cumplido la visión por la cual estamos acá. Entonces yo no quiero que tenga esa mente de conformista. Yo no quiero que usted se conforme, con ser salvo me conformo. Yo quiero llegar más allá. Porque hay más que ser salvo. Hay un lugar más para los que son salvos. Vamos aprendiendo. Entonces, Pablo tenía claro eso. ¿Sabes qué? Yo no voy a dar golpes al aire. Yo no voy a perder el tiempo. Yo voy a caminar teniendo claro hacia dónde quiero llegar. Por eso Pablo termina en el día de su muerte. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, puestos mis ojos en el autor y consumador de la fe. Pablo entendió que cada proceso que él estuvo, cuando estuvo en la cárcel, cuando lo abandonaron la gente, porque Pablo quedó solo con Lucas, el doctor, que le escribía, y de ahí nadie más se acordaba de él, y simplemente él que estaba ahí. Entonces Pablo tenía claro, cuando lo llegaban, porque a Pablo le quitaron, fue decapitado, pero Pablo tenía claro que dijo, Padre, he cumplido, he peleado la buena batalla. Las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Para este propósito tú me habías enviado. Hoy regreso al Padre. Se lo dije en lenguaje español. ¿Verdad? Entonces, en griego, que es el lenguaje que él dijo, es Eli, Eli, lama sabactani, que significa Padre, Padre, Padre mío, para este propósito tú me habías elegido. Para lo que estoy acá, me trajiste. Hoy regreso al Padre. Wow, qué poderoso. Y esa visión debemos de tenerla como iglesia. Usted cada día tiene que esforzarse para llegar a ser la esposa del Cordero. Entonces, ¿cómo vamos a darnos a conocer? ¿O cómo saber que estamos dando evidencia de que tenemos la madurez de la esposa? Por sus frutos os conoceréis. Entonces pregunto, ¿eres un verdadero cristiano? ¿Verdaderamente amamos a Dios? ¿Verdaderamente
Así como cuando le cantamos y decimos, te necesito cada día más, es verdad. Es lindo esto, cuando usted le dice, Padre, te voy a servir en todo lugar y en todo momento. Padre, te voy a adorar a pesar de cualquier circunstancia y situación. Hoy que estaba en una enseñanza con los de alabanza, les decía, cuando usted se pare a adorar ahí, y dice, tiene que cantarlo como David decía, cuando yo me paro para adorarte, mi corazón y mi boca tienen que alabarte con la verdad. Y Julio Melgar, que recién acaba de morir, lo confesaba en su testimonio, decía, wow, toda la alabanza que yo escribí y que yo cantaba era para este tiempo, para entender que yo me profeticé lo que iba a pasar. Por lo tanto, tengo que hacer cumplimiento de lo que yo escribí y de lo que yo adoraba. ¿Sí? Entonces, no es suficiente solamente decir que usted cree en Jesús, no. Porque si usted cree en Jesús, entonces usted cree lo suficientemente para hacer lo que Él nos mandó a hacer. Porque es fácil decir, yo creo en Jesús, pero ahora bien, ¿queremos ser como Jesús? ¿Queremos hacer las cosas como Jesús dice que las hagamos? ¿O simplemente nos rehusamos y la hacemos a nuestra manera? La hacemos a nuestra forma. Entonces, su primer mandato a través de su ministerio fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la evidencia del arrepentimiento simplemente es producir fruto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y vamos a la palabra. Mateo 3:8 dice así. Mateo 3:8 dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer cuando venimos acá? Para empezar a dar fruto, para empezar a cambiar, para empezar a ser diferente, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. No es tener remordimiento, sino arrepentirnos. Porque ¿qué es lo que pasa? Judas, ¿qué fue lo que pasó? Después de que fue a vender a mi maestro, a mi Señor, dice que él no se arrepintió. Él lo que tuvo fue remordimiento. Y el remordimiento no te transforma, el arrepentimiento te cambia y te transforma para empezar a producir frutos. El arrepentimiento te hace entender y nos hace actuar que el error que cometimos en el pasado no podemos volverlo a cometer en el presente. Que lo equivocado que estábamos en el pasado tenemos que rectificarlo para hacer lo correcto en el presente. Y en función de eso tenemos que caminar. Entonces, aquí es donde dice que tenemos, por sus frutos os conoceréis. Dice que, ¿cuáles son los frutos que menciona la palabra de Dios? ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Y cuántos son? Para empezar, ¿cuántos son? Son 9 frutos. 9 frutos. En el discipulado que estoy enseñando el lunes son 12 frutos. Eso lo voy a ver y lo voy a explicar ahí. Pero lo que menciona Gálatas son amor, paz, gozo, bondad, benignidad, confianza, templanza, fe, mansedumbre. Y solo empecemos con el primero, el amor. ¿Qué es el amor? O sea, ¿cómo usted está ¿cómo es? Me trabé. Evidenciando, perdón a los que me escuchan, pero también yo soy humano. ¿Cómo hago constar que yo he cambiado? Y vamos al primer fruto, el amor. ¿Qué es el amor? Y cuando ahorita viene el Día de la Madre y nos gozamos tanto con el amor. ¿Pero qué es el amor? El amor se compone de 3 palabras. Número 1, descender. Número 2, acercar. Y número 3, dar. O sea, ¿usted está cumpliendo ese fruto? ¿Usted ha descendido? Y cuando le pregunto, ¿usted ha descendido? Ya no es el mismo arrogante. O sea, usted entra a la iglesia y ya no es el mismo arrogante, prepotente. Fue a saludar a la hermana, fue a bendecirlo. ¿Cómo te llamas? Descender. Sino que muchas veces andamos en una nube y manejamos esas argollas
que la gente dice, wow, yo no voy a esa iglesia porque hay mucha argolla, ahí no hay amor. Y la verdad que tal vez hay amor, pero no hay esa forma de descender, ir a saludar al hermanito, a la hermanita que viene por primera vez. Aquí no pasa eso, gloria a Dios. Pero el amor es descender, el amor es acercar. Aquella persona que te ha humillado, que te ha ofendido, aquella persona que te quiso destrozar tu vida, aquella persona que más te ha odiado, acércala. Y cuando tú la acercas, dale de tu amor, dale de tu fruto, dale de tu bendición, dale de lo que está en ti, dale esa esencia de Jesús. Pero ¿qué pasa hoy? Muchos cristianos nos decimos que nos decimos llamar cristianos, pero lo que menos tenemos son frutos. Entonces, puede ser que sea cristiano, pero solo está en el nivel de atrio, de creer en Jesucristo. Y gloria a Dios por ello. Pero como le repito, para llegar a ser la esposa del Cordero, tener esa evidencia de que somos la esposa del Cordero, tenemos que empezar a dar fruto. Y para empezar a dar fruto, empecemos a dar amor. Mentalícese ahorita y piense, ¿qué persona le ha hecho más daño en su vida a usted? ¿Qué persona es la que más le ha perjudicado? Bueno, llévese esta tarea esta noche. Descienda, acérquela y dele de su amor. Qué privilegio, tiene la palabra. Qué mérito tiene amar a quien me ama. Ninguno. El mérito es amar a quien no me ama. Porque quien no me ama me va a terminar amando, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. El arma más poderosa que tenemos se llama amor. Me habló una profeta hoy en la mañana y me dice, el Señor te dice que el ministerio se está expandiendo, que está siendo muy conocido, que muchos se están levantando en contra tuya, en lo secreto lanzándote palabras de hechicería y brujería para que el ministerio no crezca. Pero tu arma con la que la vas a vencer se llama amor, amándolas, no criticándolas, no señalándolas, sino amándolas, porque el perfecto amor echa fuera todo temor y la gloria de Dios descienda. Amén. Entonces aquí vamos a entender que esa es una evidencia de que hay fruto. Por ahí tenemos que empezar. Y entonces, ¿qué significa tener esos frutos de amor? ¿Qué significa tener esos frutos que dice Gálatas? Esto incluye deshacernos, despojarnos de la naturaleza pecaminosa que incluye adulterio, fornicación, inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, odio, argumentos humanos, celos, ira, egoísmo, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted quiere ser como Jesús. Usted quiere tener la evidencia de que usted está a la estatura del varón perfecto, de que ha alcanzado la madurez. Deshágase de todas esas cosas que le acabo de mencionar. Porque el enemigo lo va a tocar, el enemigo lo va a presionar, el enemigo va a querer llegarlo a tenerlo doblado donde antes lo tuvo. Pero dice la palabra de Dios, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia, porque hay un arrepentimiento, y para que empezar a dar fruto tiene que haber arrepentimiento. Vamos aprendiendo. Entonces, por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los que son de Cristo Jesús hemos crucificado la carne con pasiones y deseos. Todo árbol que no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Pero la palabra dice, todo árbol que no da buen fruto. Porque frutos todos tenemos. O sea, usted puede tener frutos,
Pero ¿qué tipo de frutos usted tiene? ¿Qué tipo de frutos estamos dando? Hay frutos de tristeza, hay frutos de angustia, hay frutos de depresión, hay frutos de enfermedad. Pero ¿cuáles son los buenos frutos? Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta, ¿qué fruto estamos dando? O sea, ¿qué evidencia tenemos de que tenemos la madurez de la esposa? ¿O qué evidencia tenemos de que estamos alcanzando la estatura del varón perfecto? Usted debe conocerse, y usted debe examinarse, y usted debe evaluarse. Hagámonos una radiografía y digamos, wow, Padre, ¿sabes qué? Estoy pecando en esto, en esto, en esto. Quítalo, 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 quítalo. Tengo trabajo, estoy con vida, aún tengo oportunidad. Por lo tanto, voy a avanzar a tener el conocimiento pleno y llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, si hay algo que todavía te está afectando, si hay algo que todavía el enemigo te tiene con un yugo, te tiene con ese peso, deshazte de él. Deshazte de él. Porque tienes que empezar a elegir. Entonces, debemos crucificar nuestra naturaleza pecaminosa para empezar a dar frutos. Para empezar a dar buen fruto. Porque creo que malos frutos hemos dado una cantidad que se vendan por docenas. Entonces Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hoy en la mañana el Señor regaló una palabra. Y dice, y pondré la llave de David sobre su hombro. ¿Y cuál es la llave que puso sobre su hombro? La cruz del Calvario. Entonces, la cruz es la llave para tomar las bendiciones. O sea, no hay otra llave más que la cruz. Isaías 22:22 dijo, y pondré la llave sobre su hombro. Sobre su hombro. Entonces, para tener todas esas bendiciones, para tener todo lo que Dios ha prometido, hay una promesa, pero hay un deber que cumplir. Y esa es la balanza que tenemos que darnos cuenta. Entonces, el creyente verdadero es una persona que ha sacrificado su naturaleza pecaminosa y ha producido buen fruto. Entonces, si en la vida espiritual diaria se está trabajando para ser partícipe de un proceso de transformación de la vieja naturaleza, de las malas actitudes, de los inconvenientes, reacciones, palabras y acciones, y además nos estamos convirtiendo en mejores personas, en cristianos que cada vez reflejamos más la esencia, las características de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, entonces podemos tener evidencia clara de que estamos llegando a la madurez de la esposa del Cordero. Solo así lo podemos hacer. Pero aquí viene algo muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomando decisiones correctas. No tomando decisiones incorrectas. Porque el ser humano siempre toma decisiones buenas y malas, correctas e incorrectas. Pero para llegar a la estatura del varón perfecto, no se vale tomar decisiones incorrectas. Hay que tomar las decisiones correctas. Y entonces, Deuteronomio 30:19 dice, Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo, hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes elecciones correctas, cuando tomamos decisiones acertadas, basadas en la palabra, no solo vas a tener bendición tú, sino que van a ser bendecidas tus simientes. Van a ser bendecidas tus generaciones, van a ser bendecidas tus hijos. Y la palabra dice hasta la 4ª generación. Entonces, hacer escogimientos por la vida es escoger el camino de la cruz. Es escoger el camino de la crucifixión. Porque sin muerte no hay resurrección.
Y sin resurrección no hay victoria. Y aquí es donde viene que todo queremos de gratis, que todo lo queremos fácil, que todo lo queremos a solo estirar la mano. Eso no cabe en el proceso de la esposa del Cordero. Para tener esa clara bendición, ese cumplimiento de la promesa, tenemos que morir. Tenemos que llevar esa cruz, tenemos que tener ese camino de crucifixión. Pero ahí es donde no nos gusta. ¿Y cuál es el camino de crucifixión? Mientras unos comen, otros ayunan. Mientras otros duermen hasta altas horas de la mañana, otros madrugan a orar. Mientras otros están leyendo cosas o libros que no van a satisfacer o a llevarnos por el camino correcto, nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. El camino de cruz, que al final se convierte en un camino de gloria, de poder. Porque al final, nuestro final, el que quiere morir, el que muere, tendrá una vida victoriosa y gloriosa. Entonces, tenemos que separar nuestro cuerpo de la vida pecaminosa. Es importante hacerlo ya. Ya no hay mañana. El tiempo se está terminando. Si estamos con vida hoy, gloria a Dios, gracias a Jesús. Porque sabe, me está dando la oportunidad, me está enseñando, nos está orientando, nos está guiando a decir, sabe hermano, todavía hay tiempo. Cambia, arrepiéntase, empieza a dar buen fruto. Ya no más cristianos light. Ya no más cristianos acomodados. Ya no más cristianos de ese tipo pasivos. Al menos para ser la esposa del Cordero tenemos que caminar el camino de la cruz. Tenemos que caminar el camino de la cruz. Entonces, si sabemos que no hay muerte y separación, como consecuencia no habrá resurrección. No habrá resurrección. Entonces, es necesario restringir los intentos e inclinaciones de la naturaleza pecaminosa que poseemos. Restringámoslo, digámosle no. Digámosle no a la carne, digámosle no a las malas compañías, digámosle no a las ofertas equivocadas, digámosle no a las promesas falsas, digámosle no a aquello que te va a traer perdición. Aunque tus ojos miren que va a ser tentadora lo que viene, aunque tus ojos miren que es algo que estabas anhelando por años, si no viene de Dios, no vas a tener un buen final. Eso tenemos que tenerlo claro. Y eso, tomar buenas decisiones, nos lleva a la cruz, a morir cada día. Entonces, escoger una mayor unión para con todo lo que es santo, verdadero, puro, honesto, amable, virtuoso, digno de alabanza. Todo será una evidencia de que estamos adquiriendo las características que se requieren para ser la esposa del Cordero. Mire, estas palabras, los que me escuchan a través de Sebaot, de Estéreo Canaán, de Facebook, de la televisión, les va a resonar en la eternidad estas palabras que se les decía: muere, 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 muere. ¿Sabes por qué? Porque ese es el camino que nos llevan a una victoria. Pero ojalá no sea tarde cuando diga: wow, no entendí. Y lo tuve en mis manos. Y lo tuve en mis manos. Entonces, la experiencia cristiana no solo debe fundamentarnos en los ministerios, en los dones. Eso no te va a dar una relación con Cristo. Y mira qué tremendo esto. Usted me puede decir: pastor, ¿usted cómo me puede decir que el venir a barrer, que el venir a cantar, que el venir a no me va a dar una relación con Cristo? No te la va a dar. Quien te va a dar una relación con Cristo es la intimidad de tu corazón con Cristo. Es que si estás adorando, si estás alabando, lo estás haciendo para Dios. Y no lo estás haciendo para que te miren, para que te ensalcen, para que te adulen y te digan: qué bonito cantás, qué bonito tocas ese instrumento, wow, qué bonito predicas. No, porque esos son dones. Y los dones no son frutos. Los dones son hojarascas.
Entonces, la verdadera relación la vamos a tener en intimidad cuando morimos a la carne, cuando morimos a los deseos, cuando me sale una oferta tentadora. Me decía un buen amigo ayer: mi hermano, mi esposa se me quiere ir para los Estados Unidos. Quiere ir a trabajar porque necesitamos la casa. Y le digo: ¿usted qué va a hacer? No, quedarme aquí. ¿Y dónde está el reino que predica? ¿Dónde está ese Dios que predica? Porque así están las ofertas tentadoras que el diablo presenta hoy. No puedes dejarte llevar y seducir por los pecados. Entonces tenemos que elegir en la naturaleza de nuestro Señor. Y aquí es donde viene, en su humildad, su santidad, su amor, su bondad, su amabilidad, su obediencia y su entrega. Y muchos confunden la obediencia con la ofrenda para Dios. Saúl, y mira esto, ¿por qué Saúl perdió la relación con Dios? ¿Por qué la perdió? Porque desobedeció. Le dijo Dios: yo quiero que tú te vayas y me destruyas a los amalecitas, y que no me traigas nada de lo que ahí hay. Y cuando Saúl llegó, dijo: wow, miró esto ganado hermoso, miró esto lindo, y dijo: esto lo voy a ocupar para levantar ofrenda al Señor. Dios no le interesa tus pensamientos y tus argumentos. Dios lo que quiere es tu obediencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces decimos: ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a desobedecer esto, pero yo creo que Dios me va a perdonar porque estoy haciendo esto, que voy a agradar a Dios. Desde ahí Saúl perdió la relación con Dios. Y le dijo a Dios, no le mandó a decir con Samuel, nunca más tuvo una relación con Saúl. Nunca más. Tanto es así que Saúl visitó a un espiritista para que le trajera el espíritu de Samuel y pudiera hablar con Dios. Un abismo llamó a otro abismo. Tal es el caso, que miren la historia en Samuel, cómo termina Saúl. Entonces no confundamos que por querer agradar a Dios vamos a desobedecer. ¿Y saben por qué Dios quería deshacer a los amalecitas? Porque eran los que estaban en el valle cuando el pueblo de Israel iba para Canaán. Y entonces cuando el pueblo de Israel iba para la tierra prometida, esos individuos estaban ahí y les hacían la vida imposible. Entonces dijo Dios: todo el que se meta con un hijo mío tendrá que pagar las consecuencias. Wow, mira esto es lo que el Señor está diciendo. Cualquiera que se meta contigo, con la esposa del Cordero, no se la va a ver contigo, se la va a ver con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. Dios es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta? Que tenemos que pensar, desear, hablar y sentir cada día como Jesús lo hizo. Porque Juan 2:6 lo dice: el que dice que anda con Él, debe andar con Él. ¿Y cuáles son las otras evidencias que tenemos que tener como la esposa del Cordero? Es llamada a ser la sulamita. Es llamada a ser la sulamita. ¿Y qué significa sulamita? Sulamita significa y vamos a la palabra para que la miremos acá. Me gusta enseñar esto. Está en Cantares, el libro de Cantares, en el capítulo 6, verso 13.
el libro de Cantares, capítulo 6, verso 13. Dice, tórnate, oh sulamita. ¿Qué significa sulamita? Y vamos a la pantalla para que usted mire. Sulamita significa pacífica. Entonces, el invitado y llamado a formar parte de la esposa espiritual del Cordero debe ser una o un sulamita o sulamito. ¿Sí? Debe ser pacífico, debe ser pacificador, amante de la paz, tranquilo, sosegado, tener quietud. Pregunto, ¿es usted pacífico o le gusta el borbandeo? ¿Le gusta tener paz en su hogar o le gusta metralleta con su esposa o con su esposo o con sus hijos? Entonces, ¿qué dice que tiene que ser la esposa? Sosegada. Mira, Aurora, ahí te están criticando, ahí te están señalando, ahí están hablando de vos, ahí te están metiendo en camisa de 11 varas. ¿Cuál es la actitud de la sulamita? Ya van a verlo. ¿Verdad que no es esa? ¿Cuál es la actitud de la sulamita? Pacífica. Gloria a Dios. Les estoy interesando. Algo bueno estoy haciendo. Algún fruto estoy dando. Por lo tanto, voy a ser pacífico. ¿Sabe por qué? Porque ya no peleo yo, sino que Cristo pelea por mí. Por lo tanto, sosiégate y esté tranquilo. Ponga a prueba esta semana a alguien. A ver si se levanta como chinche. Sí, porque la esposa del Cordero te van a querer levantar como chinche y tú simplemente te vas a quedar tranquilo. Ay, qué lindo, ¿no? Entonces, si antes era chinchudo, si antes era peleón, si antes era ordinario, si antes era gritón, hoy tiene que dar una evidencia de que está en la estatura del varón perfecto y que su esposa puede decir, wow, ya le digo esto y este no dice nada, más bien se acuesta a dormir, algo está sucediendo, dime dónde ir porque ahí quiero ir yo. Ahí tenemos que ir. En los grupos internos, en los chats, usted puede ver que solo enciende un fosforito ahí, se convierte en un incendio voraz. Porque pocos son los fieles. Muchos se van a enardecer, van a querer venganza, van a criticar, van a tomar su justicia por su propia mano. Cuando una evidencia de la sulamita es, tranquila, no se moleste, alguien pelea por mí. Éxodo 14:14, estad quietos, yo peleo por vosotros. No te angusties. Entonces, la sulamita tiene esa evidencia, es tranquilo, sosegado, porque sin esta característica no puede ser la esposa del Cordero. No puede ser la esposa del Cordero. Pregunto, ¿Jesús alguna vez se encachimbó, por así decirlo? Sí. Eso no significa entonces que nosotros no nos podemos encachimbar. Pero mire la forma, ¿cómo se enojó Jesús? Porque ahí es donde confundimos. Ahí es la forma como hacemos. Porque nuestra forma de enojarnos, ¿cómo es? Sacar nuestra amargura de nuestro corazón. Y Jesús nunca fue así. Jamás fue así. Número 2, se llama paloma. O sea que la esposa del Cordero tiene que tener la evidencia de que es paloma. Y usted me puede decir, el esposo así le llama porque ella tiene la naturaleza de la paloma. ¿Y qué significa la paloma? Significa estar en efervescencia, ardor, éxtasis, embeleso por su amado esposo, por la palabra de Dios. La paloma pasa en éxtasis porque sea miércoles cada día, porque sea domingo cada día, para venir a aprender de la palabra de Dios.
mantenerse esa efervescencia, ese fuego, ese ánimo, mantener ese entusiasmo. ¿Cuántos son entusiastas cuando venimos a la iglesia? Y dice, otra de las características, la paloma vuela 56 kilómetros por hora, es una de las más rápidas. ¿Qué significa? Diligencia. Vuela a hacer las cosas, las hace rápido. ¿Cuál es otra de las características de la esposa? Tiene una visión que solo permite ver el 10%, sino que tiene una visión que solo no se mira su parte trasera, pero tiene una visión clara. Nadie la va a engañar. Porque sabe detectar el enemigo, sabe detectar las cosas que no vienen de Dios, sabe detectar porque mira. ¿Cuál es otra característica de la paloma? No tiene hiel, no tiene amargura. Es el único animal que usted lo puede partir y no tiene hiel. Por dentro siempre es dulce y agradable. No hay amargura, hay alegría, hay gozo. Pregunto, ¿tiene esa característica o con nada nos enchichamos? ¿O con nada nos enfadamos? ¿O con nada nos saca esa hiel por dentro? Si todavía se enoja, si todavía se enfada, si todavía destila amargura por dentro, todavía le hace falta para ser la esposa del Cordero. Todavía le hace falta para tener la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Me faltan 2 y con esto estoy terminando. Es hermana. La esposa es hermana. Significa ser igual, tener afinidad, ser semejante, parecerse, ser del mismo modo, tener los mismos gustos y aficiones. ¿Los mismos gustos y aficiones de quién? De Jesús. ¿Tiene usted los mismos gustos de Jesús? ¿Cuáles eran los gustos de Jesús? Orar todo el tiempo. Comunicar al Padre todo el tiempo. Enseñar en su mayoría. Pregunto, ¿vas en comunicación con el Padre? ¿Oramos? ¿Leemos la palabra? ¿Tenemos esos mismos gustos que Jesús tuvo? ¿O no los tenemos? Esas son evidencias. O sea, lo que el Señor está haciendo ahorita, ok, estos son los requisitos de ser la esposa. Entonces usted póngale y ve. Cheque si cumple, una X si no cumple, y ponga un postdata abajo, lo voy a lograr, voy a ser la esposa del Cordero. Entonces ser hermana vamos a ser la esposa, debemos vivir practicando esas características de ser una hermana, y ser y hacer como Jesús, pensar como Él piensa, conducirse como Él lo haría, tener los mismos gustos y aficiones de Cristo, la esposa celestial. Y la última, y con esto cierro, se llama hermosa, y es impresionante. Se llama hermosa, significa luminoso, significa brillante, significa engalanador, significa belleza. Aquellos que tienen la esencia o la evidencia de que es la esposa de Jesucristo, va a brillar en todos lados. Va a brillar en el valle, va a brillar en la montaña, va a brillar en cualquier circunstancia, porque es su llamado a ser brillante. Imagínese esto. Imagínese usted en el cielo. Imagínese que usted llegó a la estatura del varón perfecto, llegó a tener todas las características para ser la esposa del Cordero. Y va a haber, se van a sentar,
¿Dónde se va a sentar la esposa? Sabiendo que usted es la esposa, ¿dónde se va a sentar? ¿En los asientos delanteros o en los asientos traseros? ¿A dónde? Delanteros. ¿Dónde más? Vamos a ver. Si usted es la esposa del Cordero y hay un gran salón y usted sabe que es la esposa del Cordero, ¿dónde se va a sentar? Ya dijeron atrás. En la mesa principal. Adelante. ¿Quién más dice? Mire esto lindo. Todavía cuando usted se ha sentado, usted no ha sido llamado a ser la esposa, pero usted sabe que es la esposa. O sea, es como cuando hay una invitación y a mí me llaman y dice, usted va a la invitación y dice, y en ese lugar va a estar la esposa, va a estar los invitados, y ahí se van a mencionar quién es la esposa, quiénes son los invitados y quiénes son todos. Pero usted sabe en su interior que usted llenó todos los requisitos, que usted es la esposa del Cordero. ¿Dónde se va a sentar? ¿A la par del novio? ¿Dónde más? ¿Sabe dónde se va a sentar? Se va a sentar en la parte última. Porque usted no va a ir de orgulloso y de decir, yo soy la esposa, me corresponde un lugar ahí adelante. Porque ahí no alcanzó la estatura del varón perfecto. Qué tremendo este camino de la esposa, ¿no? Pero cuando todos estén sentados y la esposa está atrás, y se va a parar Jesús y va a mirar al fondo a la esposa brillar más que todos los que quisieron sentarse adelante. Y a los que brillan más, Dios les va a decir, su lugar no es atrás, su lugar es con el esposo del Cordero. Porque su brillantez, sin necesidad de hablar, la detectará Jesucristo como la esposa del Cordero. Wow. Mire qué tremendo esto. Y en eso tenemos que trabajar cada día. No nos merecemos nada. No nos merecemos nada, iglesia. Merecemos estar allá atrás. Pero la humildad de la esposa siempre va a estar para que te llame tu esposo. Y ahí es donde tenemos que llegar a entender, iglesia, que quien te va a llamar se llama tu esposo y te va a decir, ven, amada mía, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Entra, porque tu lugar no es estar en los de atrás, tu lugar es estar aquí al frente, porque allá en la tierra escogiste el camino de la cruz, escogiste el camino de la muerte, escogiste el camino de la crucifixión para resucitar. Amaste a quien no te amaba, diste a quien no esperabas, de quien no esperabas nada a cambio. Iglesia, estas son las evidencias de la esposa. La esposa no le gusta figurar. La esposa siempre pasa desapercibida, pero con la visión clara y la convicción clara de que es la esposa del Cordero, que es la esposa de Jesucristo. Esas evidencias debemos manifestarlas acá. Es como, por ejemplo, si uno tiene algún cargo importante, ¿dónde se sienta? Queremos ser arrogantes y sacar al que está enfrente por estar nosotros. En el reino de los cielos es diferente. No es por tu posición aquí en la tierra,
es por el camino de cruz que llevamos aquí.